Buenas tardes, hermanos. Yo sé que ustedes han leído esta historia muchas veces, bastantes. San Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Sin embargo, como cada ocasión, yo les invito a que veamos esta historia una vez más como si nunca la hubiésemos leído. Así que reseteamos nuestra mente en relación a este pasaje y por primera ocasión vamos a leer lo que dice la Biblia en esta historia. Pero para ello vamos a orar y a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas cada vez que elevamos nuestra voz a ti en una oración, en una plegaria, para darte gracias, para pedirte algo, Señor, para pedir tu ayuda, tu bendición. Y tú estás presto, Señor, para concedernos lo que nosotros te pidamos como hijos. Gracias porque, Señor, en este momento cuando abrimos tu palabra, queremos que tú abras nuestra mente. Tú hoy tienes algo que decir a alguno de nosotros o a todos, y Señor, queremos que tu buen espíritu sea el que nos guíe en todo para la gloria de tu nombre. Perdona nuestras faltas y que nada nos perturbe, Señor. Ayúdanos a mirar esta historia una vez más y sacar una enseñanza adicional, quizás a lo que ya sabemos, Señor, pero sobre todo ayúdanos a vivirla, a practicarla, porque por algo tú la envías, Señor, a nuestros corazones en esta tarde. Te agradecemos de antemano en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bien, la historia de esta tarde habla de una mujer que se encuentra al borde de la muerte. Y no es porque esté enferma, porque tenga un cáncer terminal, no es porque esté agonizando, pero se encuentra al borde de la muerte. Esta mujer ahora su vida depende de una decisión. A veces decimos, pende de un hilo su vida. Está a punto de morir, está en la posibilidad de morir, pero solo una decisión podría salvarla. ¿Qué edad tiene esta mujer? ¿Era una mujer joven? ¿Una mujer adulta? No lo sabemos. No hay detalles acerca de esta mujer. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido del Monte de las Olivas nuevamente al templo. Y por cierto, dice la Biblia que es un día X, cualquier día de la semana, menos sábado. Pero lo que sí dice el Evangelio es que es por la mañana. ¿Qué hora sería? Yo quiero despertar su curiosidad con estas preguntas. ¿Qué edad tendría la mujer? No lo sabemos. 25 años. Tendría 30 años la mujer. Ahora, ¿qué hora sería? ¿Qué hora sería? Ustedes pónganle edad a la mujer de la que estamos hablando. Pónganle la hora. Lo que sí dice la Biblia es, al único que podemos ajustarnos es que era por la mañana. Antes de las 9 de la mañana, Jesús había llegado del Monte de las Olivas al templo, y otro detalle que se menciona es que ahora el maestro se ha sentado para enseñar. Y quiero recordarles que ya en otra ocasión hemos dicho que cuando un maestro en Israel se sentaba, cuando dejaba su lugar y se colocaba, no sé, sobre una piedra, sobre una pequeña cerca o inclusive sobre el pasto, cuando un maestro se sentaba era porque iba a decir algo tan importante que requería la atención de todos los discípulos, como cuando leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, primer versículo, que dice que subió Jesús al monte y sentado, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El sermón del monte, el Señor Jesús lo pronunció sentado, ¿sí se acuerdan? Y entonces ese es el detalle, que cuando un maestro se sentaba, todos tenían que estar atentos.
Todos tenían que estar listos porque algo importante se iba a decir. Y esta ocasión no la pasa por alto el evangelista de esto que está sucediendo en cerca del templo de Jerusalén. El maestro se ha sentado. Acto seguido, dice el evangelista, que se presentan los escribas y los fariseos. Y por amor a los hermanos pequeños que están aquí, tendremos que recordar quiénes eran los escribas. Pues bien, los escribas eran los hombres encargados de copiar las escrituras. Es como si ahora pusiésemos a Betsabé y a Ari a decirles: hermanas, pónganse a copiar el libro de los Salmos a mano. Eran copistas. Esos eran los escribas. Su trabajo era copiar la ley de Dios de los pergaminos a otro pergamino sin cometer un solo error. Si cometían un error, pobrecitas de ustedes. Si un escriba cometía un error en una copia, esa copia se marcaba con el error, pero esa copia podía ponerse a disposición de alguien que tuviese el capital para comprar esa copia. Pero esa copia de la ley o de las escrituras no servía para ser leída en las sinagogas. Y esos eran los escribas. Llegan entonces los escribas y llegan también los fariseos. Los fariseos eran unos hombres religiosos, por cierto, muy cultos, estudiosos de la ley de Moisés. Sabían la ley y la citaban casi de memoria. Podían corregir a cualquiera que leyera simplemente con oírlo y decir: allí la acentuación es incorrecta. No se dice ágape, se dice agape, porque tiene acentos circunflejos. El primer acento es agudo. En griego hay 2 acentos. Y la palabra agape tiene 2 acentos. De hecho, toda palabra que comienza con vocal tiene un acento. Y agape tiene 2 acentos, y entonces el fariseo podría decir fácilmente: has leído incorrectamente. Ahí dice agape. Sabían la ley, guardadores de la ley, religiosos finalmente, pero llegan los escribas y los fariseos. ¿Sí? Era fácil identificar un fariseo, inclusive por la vestimenta. Ustedes lo veían y decían: es el señor fariseo. Tenían un lugar muy prominente en medio del pueblo de Israel. La gente, al verlos, es más, una mujer tenía que levantarse para darle lugar al fariseo, aunque no estés de acuerdo. Así era. Así sucedía. Llegan los escribas y los fariseos, pero vean lo que hacen. Traen a una mujer. Y quizás no la traen de muy buena manera. Traen a una mujer, dice la Escritura, a la que posiblemente la han traído a jalones o a empujones, porque le han tendido una trampa. Según todos opinan los comentaristas, que a esta mujer le pusieron una trampa. Todo lo tenían planeado, escribas y fariseos, para sorprenderla en el acto mismo, dice la Escritura en los evangelios, del adulterio. La habían estado pescando. Vean ustedes, ¿verdad? ¡Qué caballeros! Eso habían hecho ellos, según la mayoría de los comentaristas, o mejor dicho todos. La habían estado vigilando quizás durante algunos días porque tenían algo planeado en sus mentes. Algo maquiavélico, algo macabro habían planeado estos hombres. Y su morbosidad se había disparado. Habían estado vigilando a esta mujer, a la que dice el evangelio que la habían sorprendido en el acto mismo, teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido. La estuvieron pescando, la estuvieron vigilando, y su morbosidad había llegado hasta el límite. Dicen algunos, había llegado, su morbosidad se había excedido y habían visto de más.
No es difícil imaginar lo que está sucediendo. Lo que habían visto estos hombres, la traen quizás envuelta en algunas sábanas porque, escuchen esto, no le dieron la oportunidad, quizás ni siquiera de vestirse. No le dan la oportunidad. Escribas y fariseos simplemente se dedicaron a vigilarla durante algunos días, a pescarla, y no olvide la hora que es temprano, cuando la han sorprendido. Y así la han traído delante del Señor Jesús sin darle la oportunidad siquiera de vestirse. Ellos tienen un corazón insensible. ¿Qué les importa la mujer? Ellos dirían, es una cualquiera, eso entre comillas. Para ellos, una mujer que no merece una oportunidad, y por eso ni siquiera la dejaron vestirse sus ropas, para que no se les fuese a escabullir quizás. Porque para ellos, a lo mejor esta mujer era de menor categoría que ellos. En sus propios conceptos, claro está. Porque ellos creen tener una superioridad moral, sin darse cuenta que también ellos son pecadores. Pero cuidado cuando nosotros pensamos que somos mejores que alguien. Cuando clasificamos a los grupos y decimos, no vale la pena. Es un simple borracho tirado en la calle. Qué triste cuando dicen, es una mujer. Simplemente es una mujer. Cualquier mujer. Andaba en la calle. Cuando nosotros clasificamos a las personas o cuando nosotros pensamos tener una superioridad moral, estamos cometiendo un terrible pecado, una grave falta. Ya lejos de lo que sea la educación. No. Todos, absolutamente, delante de los ojos de Dios tenemos una sola categoría. No hay clasificaciones. A los ojos de Dios tenemos una sola categoría. Seas quien seas. Ostentes el título que ostentes, sin importar si eres hombre o eres mujer, delante de los ojos de Dios, todos tenemos una categoría. Y eso es algo que tenemos que recordar. Porque a veces nos volvemos o nos convertimos, como dice un predicador, nos convertimos en pecadores asintomáticos. Palabrita que se puso de moda ahora en este tiempo de COVID, ¿no? Puedes estar contagiado de COVID, pero no tienes síntomas. Es más, ni siquiera sabes que tienes COVID. Esos son los asintomáticos. Y este predicador que de repente escucho dice que eran una clase de pecadores asintomáticos. Tienen pecado, pero no saben que tienen pecado, o no sienten absolutamente nada acerca de los pecados que ellos tienen. Pero todos a los ojos de Dios, decía, tenemos una misma categoría. No hay categorías, no hay diferentes, solamente hay una. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Que no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. Dios en alguna ocasión se asomó entre los hijos de los hombres por ver si había algún justo que lo buscara, y dice la Escritura que no encontró ninguno. Y Pablo lo cita a los Romanos en el capítulo 3 cuando dice, no hay justo ni aun uno, no hay hombre que haga bien y nunca peque. Y por eso Pablo también dice a los romanos que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Por eso dije, sea cual sea nuestro título, el que estemos portando, seamos quienes seamos, delante de los ojos de Dios todos somos pecadores. Y eso no debemos de olvidarlo jamás. Porque corremos el riesgo, como estos hombres, de pensar que tenemos cierta superioridad moral. No, es que yo no soy igual que ella, dicen algunas. No, es que no me puedes comparar con semejante persona, ¿cómo crees?
Cuidado. Cuidado porque a los ojos de Dios todos somos unos terribles pecadores. Y para darnos idea de cuánto es nuestro pecado, Pablo dice también a los romanos que nosotros estamos atestados de toda iniquidad. Nada más que solemos compararnos con las personas. Bueno, es que yo no soy asesino. Y nos convertimos en una especie de fariseo, como aquel que el Señor Jesús mencionó cuando fueron a orar dos hombres al templo, un fariseo y un cobrador de impuestos, un publicano. El fariseo, dice la Escritura, que oraba de pie diciéndole: Señor, te doy gracias, porque no soy como este que está aquí. Mira, Señor, yo hago esto. Mira, Señor, yo me comporto de esta manera. No soy ni siquiera como este que está aquí. Y el otro hombre, dice la Escritura en esta parábola que el Señor pronuncia, que este hombre no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo y hería su pecho diciendo: ten misericordia, ten piedad de mí, compadécete porque yo soy un hombre pecador. Es un hombre que sabe que es pecador. El otro es pecador, pero es asintomático, como dice Dante Gebel. Ese es el predicador. Es asintomático, pero los dos son pecadores. Uno sabe que es pecador y el otro piensa que no lo es, o piensa que ha superado, que ha subido de categoría. Y por eso Pablo dice que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No es decir que no somos más que los alcohólicos, ni que las prostitutas, ni que los homosexuales, ni que las lesbianas. Hay una sola diferencia entre ellos y nosotros: que nosotros hemos creído, que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Esa es la única diferencia. Pero de ahí en fuera, eso de clasificar a las personas no debe de darse entre nosotros. Cuidado porque no falta la palabra en nuestra boca que pueda estarnos llevando a clasificar a las personas. En realidad esta mujer, como hemos mencionado, solamente es una víctima que ha sido sorprendida en el acto mismo. La escena es escandalosa. Por un instante pensamos en esa pobre mujer. Ponernos en su lugar sería algo vergonzoso, humillante, degradante. ¿Qué adjetivo le ponemos a eso? Es una escena, sí, escandalosa por sí misma, pero para hacer todavía más grande el escándalo, dice que estos hombres, escribas y fariseos, llegan y la pusieron ¿en dónde? En el ojo del huracán. Justamente en el centro, donde todos la vean, la exhiben públicamente. ¿Con qué intención? Bueno, dicen algunos, la intención era ponerle una trampa a Jesús, pero entre la trampa vean lo que sucede. Mientras están poniendo la trampa para pescar, en realidad el objetivo no era la mujer, el objetivo era el pez gordo, era Jesús. Iban sobre él. Pero de pasadita la humillan, la avergüenzan delante de todos, la exhiben y dicen: a esta mujer la encontramos en el acto mismo. Para ellos, ¿qué les importa esta mujer? Para ellos no tiene importancia la mujer, para ellos esa vida no tiene valor porque es una mujerzuela. Pobre mujer. No solamente la humillan, la acusan delante de Jesús, la señalan con índice de fuego, dicen: la encontramos en el acto mismo. ¿Y quién les dio el silbatazo para decir: hay una mujer allí adulterando, hay una mujer pecando? ¿Quién les dio el grito? Ellos la acusan, la trajeron delante de Jesús, la ponen en el centro. Decíamos, sin darle la oportunidad siquiera de ponerse sus vestiduras.
envuelta en una sábana, quizá así la han exhibido, la traen, la acusan delante del Señor y dicen, la agarramos en el acto mismo. Ya a la mujer se le caía la cara de vergüenza. Ya era bastante lo que había sucedido como para que ahora delante de todos los que seguían a Jesús, que miren, no eran poquitos. Hemos leído nosotros que lo seguían multitudes, y la multitud, la morbosidad de la gente mirando qué está sucediendo, y ellos la acusan y dicen, la tenemos, la agarramos, y es más, tenemos testigos. Porque ellos, en la trampa que quieren ponerle a Jesús, tienen que asegurarse de que no les falte ninguna pieza. Para poder acusar a alguien, dice la ley de Moisés, tenían que respaldarlo con 2 o 3 testigos. Si un solo hombre decía, yo la encontré haciendo esto, este hombre estaba robando, no era suficiente el testimonio de una sola persona. Dice la ley que tenía que constar con 2 o 3 testigos. Es decir, que más de 2 o 3 habían estado pescando a esa mujer. Y cuando dicen ellos, la encontramos en el acto mismo, no era 1, no eran 2. Se habían asegurado de que fuesen los suficientes para poder acusarla, para poder señalarla delante del maestro. 3, la desprecian como no tienen idea. La han avergonzado, la han jaloneado, la estuvieron pescando, y ahora la desprecian y la condenan diciendo que la ley de Moisés, le dicen a Jesús, la ley de Moisés nos dice que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Y qué creen ustedes? Estos hombres habían llegado ya con las piedras. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la mañana? Que el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a cuantos son enviados a ti, se habían convertido en expertos apedreadores. Y ellos no se tocaban el corazón. Vamos, si a un profeta que para ellos lo consideraban falso, era tan fácil quitarlo del mapa, porque decir, no nos gusta lo que profetizas. Para mí que eres un profeta falso. Y lo acusaban y a cuántos no mataron. Ahora esta pobre mujer que han agarrado, que han sorprendido, porque le pusieron la trampa. Algunos comentan incluso que cuando encontraron a esta mujer, la ley dice literalmente que los 2 tenían que morir apedreados, el hombre y la mujer. ¿Y cómo es que se les escapó el hombre? Se han puesto a pensar. Y unos dicen, no, pues estaban de acuerdo con ese hombre. Le habían pagado incluso para que se metiese con esa mujer y les echase un grito para sorprenderles en el acto mismo. Entonces, cuando pescan a esta mujer, no estaba adulterando sola, ¿verdad? ¿Y dónde está el individuo? Se les escapó. No creo que se les haya escapado, porque el hombre estaba también desnudo. No, lo dejaron ir a propósito. Y entonces esta pobre mujer, ahora la están sentenciando ya. Dicen, la ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrearla, y llegan con las piedras en las manos. Han vigilado a la mujer fríamente, sin pensar. Escuchen esto, que a lo mejor esa mujer podría ser o la mamá de alguien conocido, o inclusive podría ser la hija de alguno de ellos, o su hermana. Inclusive podría ser cualquier mujer de alguien del medio del pueblo. Ellos no piensan, no les importa. No les importa. Para ellos censurarla, condenarla es tan fácil, y decirla hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena apedrearla.
No importa quién sea. Hay una multitud observando la escena. ¿Y qué si fuera tu hermana? O algún familiar, tu tía. Qué vergüenza si fuese mamá. ¿Se dan cuenta de lo grave del asunto? Y ahí tienen a la pobre mujer. Ella, ¿cómo estaría? Ella tiembla de vergüenza, de culpa. Ella sabe que ha pecado porque la han sorprendido en el acto mismo. Tiene miedo. Y en cualquier momento esta mujer, envuelta en su sábana, espera recibir la primera piedra. Su corazón se agita, se acelera del miedo. La adrenalina en su cuerpo se ha disparado a lo máximo. Esta mujer no solamente carga con la vergüenza, sino con lo que está sintiendo, y ahora tiene miedo de recibir la primera piedra. Sabe que las piedras no van a perdonar. En cualquier parte del cuerpo, en su rostro, en la cabeza. La idea o la intención es terminar con esa vida, la vida de un pecador, de una mujer que ha pecado, de una mujer a la que han clasificado y a la que han estigmatizado. Pero si nos damos cuenta, esta mujer, a pesar del miedo, no pide clemencia. ¿Lo han observado? Esta mujer, no se dice que la mujer gritara pidiendo misericordia o pidiese clemencia, porque sabe que ha pecado. Y es más, quizás hasta resignada, espera la primera piedra, así con miedo, pero resignada porque dice, no tengo más. Sin embargo, ahí está el maestro sentado, y él sabe los pensamientos de los dos grupos que hay ahí. De esta mujer, el Señor Jesús sabe perfectamente lo que ella está pensando, pero por otro lado están los acusadores. Y el Señor entonces decide otorgar una segunda oportunidad. Y quise ver este pasaje nuevamente con la ayuda de Dios y estaba yo pensando qué título utilizar. Cuando decidí poner segunda oportunidad, era precisamente para que ustedes me ayudaran a pensar, ¿para quién era la segunda oportunidad? ¿Para la mujer sorprendida o para los que estaban acusando? Porque casi siempre pensamos en que la mujer recibió una segunda oportunidad, pero ¿habían pensado ustedes en que en realidad esta segunda oportunidad o esta otra oportunidad Cristo la está otorgando ahora a los acusadores? Ahora nos vamos a ir a este lado, hacia aquellos que la trajeron, porque la historia continúa. Ellos no aceptan a esta mujer, porque decíamos, la han clasificado. Cuando clasificamos a las personas, ya estamos cometiendo una falta, ¿sí? Ellos no aceptan a esta mujer. Y aceptarla no es precisamente aprobarla. Aceptarla no es aprobarla. Cuando nosotros decimos hay que aceptar a las personas, no es aprobar lo que hacen. Y a decir verdad, hermanos, no somos muy diferentes a aquellas personas. No somos muy diferentes. Decíamos, hay pecadores que admiten ser pecadores y hay pecadores que fingen no ser pecadores. Hay quienes piensan que no son pecadores o fingen que no son pecadores. Y entonces, continuando con nuestro relato, bueno, creo que, miren, ni siquiera hemos abierto la Biblia porque decíamos es una historia muy conocida. El Señor Jesús, cuando le dicen, ¿tú qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Escritura que Jesús estaba agachado escribiendo con el dedo en la tierra. Y Jesús, sin levantar la mirada, dice, ¿correcto, señores? Lo que ustedes dicen es correcto. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra.
La trampa había fallado porque ellos esperaban que Jesús dijera, bueno, pues vamos a cumplir lo que dice la ley. Y entonces tendría Jesús un problema con Roma porque Roma les había prohibido sentenciar a alguien sin antes llevar un proceso delante de las autoridades romanas. Los judíos no podían condenar a los judíos. Y entonces lo acusarían diciendo, pues este hombre se está saltando la autoridad de Roma. ¿Sí? Buscaban, esa era la trampa, poder acusarlo. Pero si Jesús decía, no la apedreen, entonces él estaría infringiendo la ley de Moisés y de todos modos no se escaparía. Pero Jesús responde de una manera sumamente inteligente, porque nadie va a poder pasarse de listo con Dios. El Señor dice, cualquiera que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, arroje la piedra el primero. Y la Biblia dice allí que redargüidos por la conciencia, todavía tenían conciencia. Estos hombres, escribas y fariseos, los que estaban acusando, todavía tenían conciencia. Pero tener conciencia no es arrepentirse. La conciencia nos puede señalar que estamos mal, puede incomodarnos, pero no nos mueve a un arrepentimiento. Esa es la conciencia, ¿sí? Y dice que acusados por su conciencia, uno a uno comenzó a irse. Y el detalle que no podemos omitir es que dice que se comenzó a ir desde el más grande hasta el más joven, hasta el más pequeño que estaba allí. Todos comenzaron a ir, pero entre tanto Jesús escribía en la tierra y ahí hay un gran misterio. Curiosidad para muchos como yo. ¿Qué estaba escribiendo el Señor? ¿Qué estaría escribiendo Jesús mientras escucha estas palabras? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y me encanta algo que comenta este expositor, este predicador, que dice, como probabilidad, obviamente, porque no sabemos qué escribía el Señor, que probablemente escribía algunos nombres de los que estaban allí. Escribía algunos actos de la gente que estaba ahí, diciendo, bueno, aquí hay un señor con estas características, que se comporta de esta manera, que ha hecho estas cosas. Obviamente es una muy remota posibilidad, porque sigue siendo un misterio. ¿Qué escribía Jesús? Otros dicen que escribía una palabra: gracia, misericordia. ¿Qué escribiría el Señor? No se sabe. Lo que sí dice el Evangelio es que estos hombres no se atrevieron a arrojar la primera piedra. Porque así como el Señor conoce el pensamiento de la mujer, la vergüenza que está cargando y la culpabilidad, también el Señor conoce los pensamientos de los que están ahí señalando. Y yo sé que no es nuevo para ti y para mí el recordar lo que dice la Biblia, que el hombre ve solamente lo que tiene frente a sus ojos, pero que Dios ve y conoce los corazones. Dios sabe tu vida, Dios sabe mi vida, Dios sabe lo que hacemos, lo que practicamos en oculto. Dios sabe nuestras vidas. Si pudiésemos escanear nuestros pensamientos, nuestras emociones, hermano, nos llevaríamos una terrible sorpresa. ¿Por qué entonces nos escandaliza tanto el pecado de otros? Martín Lutero decía, de dos cosas tengo miedo: de Dios y de mis pecados. No, hermano, espérese, yo no soy tan pecador. ¿Moralmente nos sentimos más grandes que otros? ¿O nos sentimos indignos pecadores? El Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente, y prolonga su gracia para con nosotros.
El Señor sabe, y decíamos, está a punto de dar una segunda oportunidad. Y yo sigo preguntándome, ¿para quién fue la segunda oportunidad? ¿Solamente para la mujer o también para los que estaban allí? Si la palabra era gracia, esos hombres se sorprendieron de cómo, y se fueron dando la espalda a la escena, pero sí conscientes de que la gracia es la que otorga la segunda oportunidad. Y estos hombres, al ver que Jesús no la había condenado, porque decíamos al principio que la vida de esta mujer dependía de una decisión, y una decisión movida por la gracia es lo que otorga la segunda oportunidad, ya sea para la mujer o para los que la estaban acusando. Porque el ver que Jesús no condena a esta mujer, que para ellos era de lo más vil de la sociedad, en realidad se dan cuenta que el Señor perdona y que no hay ningún pecado que Jesús no pueda perdonar. El Señor le perdona a esta mujer su adulterio, como también tenía toda la disposición de perdonar a los acusadores. La hipocresía con la que se habían comportado y con la que habían traído a esta mujer. Porque la oportunidad que Dios da, la segunda oportunidad, no excluye a ninguno. Sea que estés aquí, en medio, o seas de los que tienen piedras alrededor. Allí hay una segunda oportunidad. Y entonces, cuando todos se fueron, dice que el Señor Jesús se dirige a la mujer con palabras que llegan al corazón, que llenan la vida de esta mujer de una esperanza. Le preguntan: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer dice: ninguno, todos se han ido. Y las palabras de gracia: ni yo te condeno, vete, no peques más. La segunda oportunidad es para todos nosotros, con esta condición. Sin importar cuál sea nuestro pecado, Jesús nos dice: ni yo te condeno, no lo vuelvas a hacer. Vete, no peques más. La oportunidad, la segunda oportunidad, creo yo que era para los dos, pero solamente la mujer la aprovechó. Los demás la dejaron ir. Hoy Dios nos da una oportunidad. Yo creo que el Señor es tan misericordioso que nos concede una oportunidad más. Yo no sé cómo te sientas tú, moralmente superior a otros o indigno pecador. Yo no sé cómo nos sentimos cuando venimos precisamente ante la presencia de Jesús. Queridos hermanos, no debemos de dejar de sentirnos nunca como pecadores para que la gracia de Cristo siga siendo exaltada. De verdad. Yo no sé cómo se acerca usted a Cristo, ¿sí? Pero si llegamos, como dice el salmista, con el corazón contrito y humillado, Salmo 51, si así nos acercamos a Cristo, hermanos, la segunda oportunidad o la otra oportunidad es nuestra. Dios nos da esta segunda oportunidad. Tú y yo la necesitamos. Esperemos que cada uno de nosotros la aproveche. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que nos ayude en nuestra condición de pecadores, porque necesitamos una oportunidad más. Recuerda que el Señor sabe tus pensamientos, sabe tu vida, y el Señor precisamente ha traído esta palabra para la iglesia, porque muchos necesitamos de otra oportunidad. Toma esta oportunidad que el Señor hoy nos ofrece. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque en tu grande amor y en tu misericordia dice tu palabra que tú te compadeces de nosotros como se compadece un padre de sus hijos, y no nos pagas conforme a nuestros pecados. A esta mujer, Señor, no le diste
el pago que sus actos merecían. Y sabemos, Señor, que tú eres bueno y que en tu gracia y en tu misericordia tú nos das, Señor, una oportunidad más. Queremos pedirte que nos perdones, que tengas compasión y misericordia de nosotros. Señor bendito, si hasta el día de hoy nuestros pecados no nos han alcanzado, Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos para no seguir pecando contra ti, para dejar, Señor, esos pecados que nos acusan, que nos señalan y que nos condenan delante de ti. Tu gracia, tu misericordia es tan amplia, Señor. Tu amor es tan grande que puede cubrirnos todos nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón, Dios. Queremos que esta oportunidad que tú nos das, que cada uno de nosotros pueda tomarla, que pueda recibirla, pueda aprovecharla. Y que tengamos esa esperanza, Señor, como esta mujer. Porque yo no sé, Padre, cada uno de nosotros de qué lado está. Si en el lugar de esta mujer, sorprendida en su pecado, o del lado de aquellos que pensaban que no tenían esas faltas. Padre Santo, perdónanos, ayúdanos a no clasificar a las personas. Ayúdanos, Señor, a no tener un concepto más alto de nosotros que el que deberíamos de tener. Por el contrario, ayúdanos a avergonzarnos, a humillarnos siempre delante de ti, Señor, porque no somos mejores que los demás. Tú lo sabes. Dice tu palabra que tú escogiste lo menospreciado, lo vil del mundo, lo que no era. Y eso somos nosotros, Señor. Desde la planta de nuestro pie y hasta nuestra cabeza. Tú sabes, Señor, que hay maldad. Cuando no pecamos con nuestras palabras, lo hacemos con nuestros pensamientos, Señor. Y lo hacemos también con nuestros actos. Somos tan malos, tan viles, Señor, que no mereceríamos esa gracia, esa oportunidad. Pero ahí es donde, Señor, tu gracia, tu amor se exalta y vemos que excede a todo conocimiento. Padre bendito, cuida de la iglesia. Ayúdanos a acercarnos siempre a ti, Señor, sin olvidar quiénes somos, sin olvidar, Señor, de dónde fuimos tomados, sin olvidar quién eres tú, Padre eterno, para que tú seas exaltado y glorificado en todo. Padre eterno, ten misericordia de nosotros, ayuda a nuestros demás hermanos, tráelos con cuerdas de amor y a nosotros manténnos en tus caminos, Señor, en tu rebaño, para que no nos apartemos, no nos dejes divagar en nuestros pensamientos. Que la dureza de nuestro corazón, Señor, no nos aparte de ti. Y sobre todo ayúdanos para consagrarnos cada día más, como dice tu palabra. El que es justo, el que es santo, santifíquese aún todavía más. Y el que es sucio, desgraciadamente ensúciese más. Señor, guárdanos en tus preciosas manos, bendice a la iglesia. Perdónanos en lo que hemos fallado, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, confiados de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.